Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo. Estuvimos viendo la ecuación de Bernoulli el último día, el lunes. Ahorita vamos a ver aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Cuántos están ya? Hay 12. Esperemos un momento más. Arlet para adentro. Vamos a ver. Ya tengo a 13 de ustedes. Vamos a esperar un poquitito más a ver quién más llega. Bueno, voy compartiendo pantalla. Buenas tardes. Hola. Aquí tengo ya el Tipens. Esto fue lo último que vimos. Encontramos la ecuación de Bernoulli, que es la 15.14, que está arriba. Eso fue lo que dedujimos, pero se puede generalizar como la 15.15, donde dice que la suma de la presión más la aportación de la presión por la energía potencial más la aportación de la presión por la energía de la energía cinética es una constante. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver para qué nos sirve la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Leo. En gran número de situaciones físicas, la velocidad, la altura o la presión de un fluido son constantes. En tales casos, la ecuación de Bernoulli adquiere una forma más simple. Por ejemplo, cuando un líquido es estacionario, tanto B1 como B2 valen 0. Explico. Aquí tengo la ecuación de Bernoulli. Voy a dibujar aquí encima. Veamos. Si tengo la ecuación de Bernoulli, que es esta, la 15.14, si tengo un recipiente con un líquido en reposo, pues tanto B1 como B2 valen 0. Porque el líquido no se está moviendo. Por lo tanto, de la ecuación de Bernoulli, yo puedo eliminar este elemento y este elemento. Porque dan 0, ¿verdad? Las velocidades al cuadrado dan 0 y multiplicados por lo que sea me dan 0. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que P1 más ρ GH1 es igual a P2 más ρ GH2. Chequen, voy a poner 2 puntos. Un punto aquí y otro punto acá. Esta va a ser, bueno, a ver, vamos a borrar. ¿Dónde está? Aquí. Esto tengo que borrar. Vamos a ver. De nuevo, dibujo. Tengo aquí, ay, la goma no la puedo quitar. Aquí. Tengo un punto aquí. Perdón, esta sería H1, que es la profundidad. Y aquí sería H2 para el punto de abajo. Entonces vamos a poner aquí, hay una diferencia de presiones, ¿verdad? Esta diferencia es H2 menos H1. Es la diferencia de profundidades, perdón. Entonces,
ya tengo aquí la ecuación de Bernoulli sin la parte de la velocidad. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a rho G H2 menos rho G H1. Entonces me dice que P1 menos P2 factorizo y me queda que rho G es factor común por H2 menos H1. Entonces, ¿qué me está diciendo esta expresión que estoy aquí encerrando? Me dice que la diferencia de presiones entre estos dos puntos, o sea, P1 menos P2, ¿de qué depende? Pues la densidad es constante, la gravedad es constante, pues depende de la diferencia de alturas. H2 menos H1, y eso ya lo sabíamos cuando vimos la presión hidrostática. ¿Qué fue lo que vimos? Que la presión es igual a rho por G por H, en donde H es la profundidad. O sea, básicamente es la misma ecuación. Me está diciendo que si tengo dos puntos dentro de un fluido en reposo, la diferencia de presiones depende de la diferencia de profundidades. Entonces encontramos la misma ecuación, pero ahora con la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Ahí tómenle si quieren captura de pantalla porque voy a borrar lo que acabo de dibujar. Borro. Desactivo la plumilla. Entonces, chequen, dice, en gran número de situaciones físicas, la velocidad, la altura o la presión de un fluido son constantes. En tales casos, la ecuación de Bernoulli adquiere una forma más simple. Por ejemplo, cuando un líquido es estacionario, tanto B1 como B2 valen cero. La ecuación de Bernoulli nos mostrará que la diferencia de presiones es, y aparece lo que yo les puse, ¿verdad? Esto es lo que aparece. Muy bien. Entonces dice, esta ecuación es idéntica a la relación estudiada para fluidos en reposo, o sea, para la presión hidrostática. Dice, otro resultado importante se presenta cuando no hay cambio en la presión, o sea, P1 vale igual que P2. En la figura 15-18, vámonos abajo, tengo aquí un recipiente con líquido y tiene un orificio. Entonces, vamos a leer, dice, en la figura 15-18, un líquido sale de un orificio situado cerca del fondo de un tanque abierto. Ahí está el tanque que está abierto a la atmósfera, tiene líquido y tiene un orificio cerca del piso. Entonces dice, su velocidad cuando sale del orificio puede determinarse a partir de la ecuación de Bernoulli. Debemos suponer que el nivel del líquido en el tanque desciende lentamente en comparación con la velocidad de salida, de tal modo que la velocidad V2 en la parte superior puede considerarse cero. Además, debe tomarse en cuenta que la presión del líquido, tanto en la parte superior como en el orificio, es igual a la presión atmosférica. Entonces, P1 igual a P2 y B2 igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Vámonos aquí al dibujo. Amplío la imagen. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, aquí hay una presión 2, que es la atmosférica.
Y aquí, empujando contra el orificio, hay una presión 1. Pero realmente, si comparamos con la altura de la atmósfera, la diferencia es mínima. Se puede decir que ambas presiones son las mismas. P2 es igual a P1 y es la presión atmosférica. Luego, yo sé que el chorrito va a salir aquí con una velocidad, pero también yo sé que va a ir bajando el nivel del líquido en la parte de arriba, pero estamos suponiendo que baja muy lentamente en comparación con la velocidad de salida en el orificio. La velocidad 2 va para abajo, pero como va tan lentamente, vamos a considerar que la velocidad 2 es 0. Estamos suponiendo cosas, evidentemente. Entonces va de nuevo. Mientras el líquido va bajando, va saliendo con cierta velocidad en el orificio, las presiones arriba del recipiente y la que está presionando contra el orificio son las mismas, la presión atmosférica. Y el nivel del agua va bajando muy lentamente, por lo tanto yo consideraré que la velocidad 2 con la que está bajando el nivel del agua, la estoy aproximando a 0. Eso es lo que me está diciendo el texto. Entonces, borro lo que dibujé, deshabilito la plumilla y vámonos para arriba. Entonces, chequen. Tengo mi ecuación de Bernoulli aquí arriba. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? De nuevo habilito la plumilla. Y tengo que P1 es igual a P2. Ah, es en esta ecuación, a la de abajo. P1 es igual a P2. Y B2 es igual a 0. Entonces chequen, si P1 es igual a P2, yo puedo pasar P1 restando y se me van, son iguales. B2 vale 0, se me va este elemento. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Voy a poner aquí lo que me queda. Me queda que ρ GH1 más un medio de B1 al cuadrado es igual a ρ GH2. Se me simplifica la ecuación de Bernoulli con las suposiciones que hemos hecho. Entonces, vámonos abajo, borro lo que acabo de pintar porque esta expresión ya la tengo abajo. Borro y deshabilito la plumilla y vámonos abajo. Entonces me dice, aquí está de nuevo, habilito la plumilla y esta es la expresión que yo tenía allá arriba. Rho GH1 más un medio de Rho B1 cuadrado igual a Rho GH2. Ahora si despejamos B1, ¿qué me queda? Me queda un medio de Rho B1 al cuadrado es igual a Rho GH2 y el otro pasa restando menos Rho GH1. Si factorizamos, ¿qué me queda? Bueno, el 2, perdón, del 1 medio pasa multiplicando y me queda que pero la ρ se puede eliminar porque aparece en los 3 elementos. Puedo dividir entre la densidad y me queda un medio de B1 al cuadrado es igual a GH2 menos GH1. Dividí entre ρ, eliminé ρ porque aparece en los 3 elementos. Aquí está y aquí está. Puedo dividir. Ahora puedo también factorizar un medio de B1 al cuadrado, factorizo la G y me queda H2 menos H1. Y por último el 2
que está dividiendo, pasa multiplicando y me queda B1 al cuadrado es igual a G, bueno, voy a encimar aquí, por H2 menos H1, todo por 2, lo voy a poner aquí el 2, aquí enfrente. Y por último saco raíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que B1 es igual a la raíz cuadrada de 2G por H2 menos H1. ¿Pero qué es H2 menos H1? Es la diferencia de alturas. Entonces, voy a borrar todo y vámonos aquí abajito. Chequemos aquí el dibujo. De nuevo activo la plumilla. Este es H2. Ahí está marcado. Este es H1. Ah, perdón. H1 está más abajo. ¿Dónde está el borrador? Aquí. H2 es ese. H1 es este, porque estamos hablando con respecto al piso, ¿verdad? Entonces, H es la diferencia. H2 menos H1. Entonces, lo que encontramos hace ratito era que la velocidad 1, la de salida por el orificio, era la raíz de 2G H2 menos H1. Eso fue lo que encontramos ahorita, pero eso es H. Entonces, la velocidad de salida es la raíz de 2G por H. Y entonces ya podemos calcular la velocidad con la que sale el chorro de agua. Y eso lo obtuvimos utilizando la ecuación de Bernoulli con las suposiciones necesarias. Muy bien. Entonces, a esta relación se le conoce como el teorema de Torricelli. Así se encuentra cómo sale un chorro de agua, su velocidad. Entonces, ¿de qué depende? Chequen. La gravedad es constante. Solamente depende de la altura a la que se encuentre el orificio. Dice, note que la velocidad de salida de un líquido a la profundidad h es la misma que la de un objeto que se dejara caer del reposo desde una altura h. Bueno, esto ya sería ver otras ecuaciones que ahorita no quiero ver. El gasto, recuerden, ¿qué era el gasto? El gasto, ya hicimos el despeje, plumilla de nuevo. El gasto, ¿cómo lo definimos? Como la velocidad por el área. Eso ya lo habíamos visto la otra vez. Por lo tanto, el gasto para este caso es la velocidad que es la raíz de 2GH por el área. Y aquí nada más cambiamos el orden para que se vea como en el libro. Primero el área por la raíz de 2GH. Y ese es el gasto, la cantidad de líquido que va saliendo por unidad de tiempo en un orificio que está a una altura h del piso. Ese es el gasto. ¿Qué es lo que dice el libro ahí? Muy bien. Borro, desactivo la plumilla. Y aquí hay un problema, está muy sencillo, dice, una fisura, un hoyo, en un tanque de agua, tiene un área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado, me están dando el área. ¿A qué rapidez sale el agua del tanque si el nivel del agua en este es de 4 metros sobre la alberca? Pues, ¿qué me están diciendo?
Pues me están dando el área, que es 1 centímetro cuadrado. A ver, la plumilla. Pero 1 centímetro cuadrado es 0.0001 metros cuadrados. Recuerden que no van de 10 en 10, van de 100 en 100. Por eso son 4 lugares. Pero esto es lo mismo que 1 por 10 a la menos 4 metros, si lo pongo en notación científica, porque se recorren 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Por eso se pone 1 por 10 a la menos 4 metros. Y usando la fórmula, esta, que acabamos de encontrar para el gasto, pues multiplicamos el área, que está aquí, por la raíz de 2 por G, que estamos tomando como 9.8, por la altura a la que se encuentra el orificio, o la fisura, como dicen aquí, que es 4 metros. Y haciendo operaciones, vamos a confiar en el libro, pues me da este gasto. Esto es lo que está saliendo del tanque. 8.85 por 10 a la menos 4 metros cúbicos cada segundo. Eso es lo que está saliendo debido a que el orificio está a 4 metros de altura. Muy bien. Borro. Dice, un ejemplo interesante para demostrar el principio de Torricelli se muestra en la figura 15.19. Chequen que ahí los orificios están a diferentes alturas. La velocidad de descarga aumenta con la profundidad. Observa que el alcance máximo se logra cuando la abertura se encuentra a la mitad de la columna de agua. Aunque la velocidad de descarga aumenta por debajo del punto medio, el agua golpea el piso más cerca, porque está más cerca del piso, el chorro. Esto ocurre porque llega al piso más pronto. Las perforaciones equidistantes por encima y por abajo del punto medio tendrán el mismo alcance horizontal. Entonces, a ver, activo la plumilla, que es lo que me dice. Vamos a suponer que aquí está el punto medio. Pues, ¿qué me dice? Que si yo hago un hoyo a esta distancia por arriba del punto medio y hago otro hoyo por debajo del punto medio a la misma distancia, van a llegar al mismo lugar los chorros. El de abajo sale más rápido, pero tiene menos tiempo, ¿verdad? Para avanzar. El de arriba sale más lento, pero tiene más tiempo para avanzar. Es lo que me dice aquí. Y bueno, borro, desactivo la plumilla y dice, como aplicación final, ahí está el tubo de Venturi. Considere el efecto Venturi, que describe el movimiento de un fluido a lo largo de un angostamiento. Si la tubería de la figura 1520, aquí está abajo, es horizontal, podemos establecer que H1 es igual a H2. Si es horizontal, pues vamos a agarrar un punto aquí. A ver, la plumilla. Podemos agarrar un punto aquí y un punto acá, donde las alturas van a ser las mismas. Vamos a suponer que aquí está el piso. Pues las alturas son las mismas. Entonces, chequen, ahora H1 es igual a H2. Y vámonos a la ecuación de Bernoulli. Todo sobre la ecuación de Bernoulli. Vámonos arriba. Aquí tengo la ecuación de Bernoulli, la 1514. Ahora, ¿qué estamos suponiendo? Para el tubo de Venturi horizontal, estoy suponiendo que H1 es igual a H2. ¿Qué significa? Que este elemento que estoy subrayando
es igual a este elemento. Por lo tanto, si lo paso restando, se me van. Y la ecuación de Bernoulli para el tubo de Venturi me queda P1 más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado es igual a P2 más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado. Se me simplifica la expresión. Entonces vámonos abajo. Lo que acabo de borrar es esto, precisamente la 15.19. Es lo que me quedó porque eliminé la contribución de la presión por la energía potencial, porque estamos a la misma altura. Luego dice, puesto que B1 es mayor que B2, por experiencia lo sabemos, sabemos que esta velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, también aquí viene la velocidad 2, pero sabemos que en un angostamiento la velocidad aumenta. Entonces dice, puesto que B1 es mayor que B2, se deduce que la presión P1 debe ser menor que la presión P2. A ver, explico. Este elemento es mayor que este elemento, porque B1 es mayor que B2. Pero para que se mantenga la igualdad, entonces P2 tiene que ser mayor que P1. ¿Qué significa eso? Que la presión en la parte más ancha es mayor que la presión en la parte más angosta del tubo de Venturi. Entonces, ¿qué sucede? Que la presión atmosférica, que es la misma en ambas entradas, vence a la P1 con más facilidad que a la P2. Por lo tanto, se ve un desnivel en el líquido dentro del tubo. Entonces, ¿qué dice el libro? Puesto que B1 es mayor que B2, se deduce que la presión P1, la que está en la parte más angosta, debe ser menor que la presión P2 para que se satisfaga la ecuación, la que acabamos de obtener, la 1519. Esta relación entre la velocidad y la presión ya se ha estudiado. Entonces, también con la ecuación de Bernoulli podemos demostrar que la presión en la parte más angosta de la tubería es menor porque tiene mayor velocidad. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en el video de Bernoulli, verdad? Que a mayor velocidad, menor presión. Muy bien. Entonces, así es como podemos aplicar la ecuación de Bernoulli para explicar muchos de los fenómenos que podemos observar. Vamos a ver qué más podemos ver de aquí. Bueno, esto nada más es un repaso. Ahí está la ecuación de Bernoulli en sus dos formas. Y vamos a ver, veamos algunas preguntas. Dice la 15.5. ¿Por qué las represas son mucho más anchas en la parte inferior que en la parte alta? ¿Acaso la presión que se ejerce sobre la represa depende de la longitud del embalse particular a la represa? A ver, explico. Me imagino que han ido alguna vez a alguna presa. Vamos a ver, ¿dónde está la plumilla? Aquí. ¿Han ido a ustedes a alguna represa? O sea, una presa donde hay agua. Supongamos que aquí está el agua. Aquí estamos nosotros. Las paredes de la presa no pueden ser así. Nunca van a ver que las paredes de una presa sean de esta forma. Entonces vamos a borrar.
esto que acabo de dibujar, las paredes de una presa son de esta forma. Se va haciendo más gruesa la pared. ¿Por qué? Bueno, recuerden que la presión dentro de un fluido depende de la profundidad de H. ¿Qué significa eso? Que la presión aquí es pequeña, pero conforme vayamos aumentando la profundidad, pues la presión del fluido aumenta. Entonces necesitamos aumentar el ancho de la pared para que no colapse. Entonces, así son las paredes de una presa. Pero también, ¿qué me dice? Me dice que también depende de la profundidad. Entonces, supongamos que tengo una presa mucho más profunda, pero tengo poquita agua. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que tengo poquita agua, la pared tiene que ser mucho más ancha porque la presión es mucho mayor dependiendo de la profundidad. Y esto tiene que ver con un experimento que hizo Pascal. No sé si ya les comenté. Vamos a ver. Borro. ¿Qué experimento hizo Pascal? Creo que ya se los mencioné. El experimento con un barril, ¿verdad? A ver. Ahí. Tengo un barril. Esto fue lo que hizo Pascal. Aquí tienen los anillos, aquí están las partes de madera. Llenó de agua el barril, le hizo un orificio pequeño, puso un capilar, que es un popote de cristal, muy alto. Alguien se subió de alguna manera y empezó a echar poquita agua. Empezó a subir el nivel del agua en el popote, en el capilar, y llegó un momento en que reventó el barril. A pesar de que era poquita agua, fue capaz de reventar el barril porque la presión depende de la altura en este caso. Entonces, por eso mismo, se aplica eso mismo a las presas. Mientras más profundo esté el líquido, más presión ejerce. No importa la cantidad de líquido. Lo que importa es la profundidad o la altura del líquido. Muy bien. Borro. Y este problema del 15.6 es interesante. No sé si ya lo vimos. Dice, un trozo de hielo grande flota en una cubeta de agua, de modo que el nivel de esta queda hasta el borde de la cubeta. Se derramará el agua cuando el hielo se derrita. Dejo de compartir. ¿Ya vimos eso? ¿Ya les expliqué ese problema o no se los he explicado? Tengo una cubeta de agua. Está al ras de agua y está flotando un hielo en esa cubeta. Me espero un tiempo para que se derrita. La pregunta es, ¿se va a derramar el agua cuando se derrita el hielo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? A ver, díganme, o no tienen idea. A ver, vámonos de nuevo al Tipens. Y vamos a dibujar. A ver, voy a ser más pequeño aquí para tener más espacio. ¿Qué me dice el problema? Me dice, tengo un recipiente, una cubeta, completamente llena de agua al ras, pero está flotando un pedazo de hielo. Voy a esperar a que se derrita. ¿Se va a derramar el agua cuando se derrita? ¿Alguien me puede contestar antes de que yo diga algo? ¿Se derramará el agua o no se derramará? No, A ver, Luna Castañón, ¿por qué no? bueno, por lo que yo entendí, ay, es que no sé cómo explicarlo.
Básicamente, al momento de derretirse el hielo, irá dejando un espacio que es donde va a pasar el agua que se va a derretir. Entonces, como que si se derrite el hielo, se va a compensar la masa que deja atrás el hielo con lo que el hielo deja de agua. Entonces hay como una compensación. A ver, úsame los términos de física, densidad, presión. Porque eso de compensar no se entiende. ¿Alguien más tiene alguna respuesta posible? Bueno, a ver, voy a explicar. Este problema se puede resolver con presión, pero también se puede contestar con densidad. A ver, con presión primero. Chequen. Está al ras el agua de la cubeta y el hielo está flotando. Cuando se derrita el hielo, va a ser la misma masa, va a pesar lo mismo. Por lo tanto, la presión que está ejerciendo, ya sea como hielo o como agua, es la misma. Por lo tanto, no se derrama el agua. ¿De qué forma se derramaría? Pues si yo con mi mano aprieto el hielo hacia abajo, pues claro que se derramaría porque estoy aumentando la presión. Pero si espontáneamente se derrite el hielo, la masa es la misma, el peso es el mismo, el peso es una fuerza que está ejerciendo sobre la misma área, la presión es la misma, por lo tanto no se derrama el agua. Eso es con presión. Ahora con densidad. Yo tengo mi cubeta. Cuando se derrite el hielo, ocupa menos espacio. Recuerden lo que les dije. Aquí tengo el hielo, pero cuando se derrita va a ocupar menos espacio, que es exactamente el espacio que va a llegar a ras de la superficie del agua. Recuerden que el hielo es menos denso que el agua, ocupa más espacio, pero cuando se derrita, se comprime, ocupa menos espacio. Entonces, ya sea por densidad o por presión, se puede explicar que el agua no se va a derramar. ¿Estamos de acuerdo? Borro. Muy bien, jóvenes, queda un minuto de Zoom. Ya no me da tiempo de seguir explicando más. Mañana no nos vemos. Mañana tengo concursos interprepas. Voy a ser jurado en un concurso de matemáticas que va a ser de las 11 a las 2:30, 3 de la tarde. Entonces no me va a dar tiempo de verlos mañana. Mañana son concursos de física y matemáticas. En fin, bueno, pues entonces la tarea no es para esta semana, ¿verdad? Es para la siguiente. Nos vemos entonces el próximo lunes. Tenemos 2 sesiones. Muy bien, jóvenes. Pues gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.